Gracias, Adrián, por aceptar mi invitación. A mí me gustaría empezar por quién es Adrián Celaya y a qué os dedicáis. Sí, vamos a ver. Adrián Celaya en este momento es presidente de ECAI Group, de la cual es ECAI Center, es, digamos, la parte, vamos a decir, de think tank, fundamentalmente, ¿eh? Porque ECAI Group pues, es un mix de think tank y consultoría. Suponiendo que esto sea compatible, porque esta era nuestra gran duda cuando hace 12 años ponemos este proyecto en marcha, ¿no? Porque como think tank estás continuamente emitiendo opiniones, algunas de las cuales les gustan y otras no, a tus clientes como consultor o a tus futuros clientes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, no estábamos muy seguros de que esa compatibilidad fuese posible, pero nos lanzamos al ruedo a ver qué pasaba y, bueno, la verdad es que hasta ahora pues con accidentes inevitables, claro, en el camino, pero hasta ahora nos hemos mantenido en ese contexto, ¿no? Intentamos realizar un análisis independiente en el que vamos aprendiendo a partir de nuestra propia reflexión y esto nos ha llevado también a nosotros mismos a ir cambiando de opinión en función de cómo iban avanzando la información de la que disponíamos, ¿no? Pero bueno, llevamos ya 12 años aproximadamente trabajando con ese esquema. Consultoría estratégica fundamentalmente de entidades públicas y privadas y think tank. Pero Sí. es muy importante lo que has dicho de ir cambiando de opinión, porque claro, los acontecimientos son cambiantes y hay acontecimientos que son inesperados. Y tú, la verdad que hoy en día, hacer un plan a 40 años y no modificarlo, con las autopistas de la información y con lo rápido que va la vida y el mundo y con todos los avances tecnológicos que hay, hostia, pues me parece que es un acierto. Sí, y claro, luego solemos estar atrapados por nuestros propios pensamientos muchas veces, o nuestra propia ideología, filosofía, etcétera, ¿no? A veces por intereses, porque los intereses no nos dejan movernos, a pesar de que veamos que las cosas realmente igual no son como pensábamos, pues nos cuesta mucho movernos porque a veces es complicado, nos meten líos, y otras veces por razones emocionales, ¿no? Porque emocionalmente nos gusta sentirnos seguros en nuestro esquema tradicional de pensamiento, ¿no? Entonces son barreras que nosotros intentamos ir constantemente superando en base a la información con la que vamos contando. Y claro, en los últimos años el mundo está cambiando a una velocidad tan rápida que esto nos obliga precisamente, yo creo que a todos, ¿no? A hacer un esfuerzo constante de replantearnos en qué medida lo que para nosotros era algo perfectamente claro, realmente es así o no es así. Y que va más allá digamos, de cuestiones estrictamente racionales, ¿no? Que entra en la emocionalidad y entran los valores también, ¿no? Y nosotros muchas veces a nuestros interlocutores les pedimos hacer un esfuerzo de replantearse sus propios valores, ¿no? En el sentido de que estos valores a veces tienen una raíz de intereses personales, otra de intereses sociales, pero esos hipotéticos intereses sociales muchas veces lo que creemos que son intereses sociales son en realidad intereses de grupos de interés que han construido la sociedad y han construido unos valores sociales que nos han imbuido a todos a través de los medios de comunicación, de la enseñanza, etcétera, ¿no? Entonces, el ser capaz de replantearnos continuamente en qué medida nuestros valores son los que lógicamente deberían de ser en base a los intereses personales y sociales o deberían ser otros, yo creo que es un esfuerzo que le pedimos a todos nuestros interlocutores y que nosotros intentamos hacer continuamente, ¿no? Yo creo que si no cambias según van cambiando los acontecimientos y si le dices al cliente lo que quiere escuchar, en realidad estás vendiendo un producto en vez de asesorar. El asesoramiento tienes que aceptar lo que hay. Entonces, me parece un gran acierto. Uh-huh. Aunque Bueno, también pues sí, sí, no, disculpa. decía que también es cierto que en la relación, sobre todo con grandes grupos, hay que tener en cuenta precisamente estas dificultades emocionales para cambiar de opinión y cambiar de valores, ¿no? Entonces, nosotros solemos utilizar en este sentido lo que llamamos la técnica del sirimiri, es decir, sirimiri ya sabes que es el nombre de esa lluvia fina, ¿no? La técnica de la lluvia fina, ¿no? O la técnica del 10%, ¿no? Solemos decir, es muy difícil que las personas acepten
por muy racional y por muy argumentado que esté, algo que vaya más allá, un 10% más allá de donde ellos están. Es decir, algo que les mueve un poquito, igual lo aceptan. Si por muy lógico que sea, les intentas mover más de un 10%, no lo van a aceptar, lo van a rechazar, ¿no? Entonces, es una forma de hablar, ¿no? Pero para situarnos. Entonces, hay que tener siempre muy en cuenta dónde está tu interlocutor para saber qué tipo de información es capaz de digerir y qué tipo de información no. Muy bien. Bueno, pues Adrián, yo ya una vez que conocemos lo que hacéis y te hemos presentado, pues yo creo que debo de hacerte la pregunta del millón, ¿no? La pregunta del millón es, el mundo está cambiando muy rápidamente y qué está pasando y hacia dónde vamos. Porque yo en el canal, desde que el mundo claramente está cambiando muy rápidamente desde el año 2020 y lo que intentamos es intentar descubrir qué está pasando, intentar descubrir por dónde nos va a venir el próximo golpe con el objetivo de intentar esquivarlo, ¿no? Y entonces vamos buscando por aquí, vamos buscando por allá, después hay veces que hay que cambiar hostia, pues esto ha sido que no ha sido, esto ha sido que sí, porque al final la información es poder y si consigues entender lo que puede estar pasando, puedes intentar buscar la forma de escapar. Y pensamos que el mundo está cambiando de una forma muy importante, especialmente con lo que está pasando en Ucrania, pero claro, lo que está pasando en Ucrania es muchísimo, muchísimo más importante de lo que nos dicen o de lo que nos podemos pensar. Entonces yo ayer precisamente estaba hablando con Inés Sainz y le decía, es que lo de la ruta de la seda, el ex embajador Zorrilla hizo un vídeo el otro día con Gisbert explicando lo que significaba el concepto de la ruta de la seda para los chinos. Y entonces, claro, tú ya cada vez que llega un ingrediente nuevo, hostia, ya te cambia absolutamente todo. Y cada vez tienes una visión como más generalista. Y tú dices, hostia, esto todo lo que está pasando desde 2020, hostia, a mí me da la sensación de que lo que está intentando hacer el poder hegemónico, el poder de los Estados Unidos, es intentar frenar precisamente eso. Y para intentar frenar precisamente la construcción de la nueva ruta de la seda, sería pues trazar nuevas fronteras y dividir el mundo en dos partes. Pero a mí me gustaría saber cuál es exactamente la visión desde vuestro sitio. Sí, bueno, vamos a ver, por partir del comentario que tú has hecho, nosotros solemos pensar que en geopolítica, porque es la forma seguramente más fácil de exponer los temas, pero hablamos demasiado de países. Cuando muchas veces las decisiones y los movimientos estratégicos no se producen en base a los intereses de los países, sino de los grupos de interés que están detrás de los gobiernos, ¿no? Y yo creo que esto en este momento es algo muy importante, ¿no? Nosotros en los análisis que fuimos realizando, pues bueno, a partir de la primera década de este siglo, fundamentalmente alrededor del estallido de la crisis del 2008, pues bueno, fuimos viendo cómo detrás de las decisiones que aparentemente toman o que toman los gobiernos en Occidente, pues muchas veces hay grupos de interés que tienen un peso, vamos a decir, excesivo en esas decisiones, ¿no? Y esto que lo centramos mucho alrededor del sector financiero y esta sensación se generalizó entonces, ¿no? En qué medida los bancos, el sector bancario había tenido un tratamiento desproporcionadamente favorable o no por parte de los gobiernos, etcétera, ¿no? Pero luego vimos cómo en realidad es algo que va mucho más allá del sector bancario, afecta a otros sectores y que de alguna forma pues incide de forma y explica muchas veces decisiones políticas inexplicables en Europa y en Estados Unidos, fundamentalmente, ¿no? Es decir, hay unas grandes corporaciones que tienen una estructura distinta en este momento de la que tenían hace 20 años, pero que tienen un peso muy radical en las políticas occidentales y que seguramente esa élite corporativa es la que realmente está decidiendo los movimientos de Europa y de Estados Unidos, que no se mueven por los intereses de los ciudadanos de Estados Unidos
o no se mueven fundamentalmente por los intereses de esas élites corporativas, ¿no? Entonces, muchas veces ya nosotros solemos comentar en relación con decisiones o posiciones de Estados Unidos, es decir, mucho cuidado con caer en el antiamericanismo, porque no hay pueblos buenos y malos, ¿no? En realidad, muchas de esas decisiones de los gobiernos de Estados Unidos en otros países no se han tomado por intereses de los ciudadanos de Estados Unidos, por intereses del país, sino por intereses de esa élite que tiene un poder político desproporcionado, ¿no? Eso digamos como punto de partida. Pero es que últimamente, analizando lo que ha pasado durante los últimos años, yo creo que este punto de partida es muy importante como instrumento analítico. Se puede exponer de distintas formas, pero nosotros últimamente estamos utilizando mucho el esquema de cómo se ha posicionado, vamos a decir, durante los últimos 20 años estas grandes corporaciones, esta élite corporativa que en la práctica controla Europa y Estados Unidos, ¿no? Y vemos cómo después de la Guerra Fría, durante los años 90, esta élite tenía la sensación de que controlaba el mundo, ¿no? En los años 90, fundamentalmente. Pero ya vemos cómo a fines de los años 90 hacen una serie de análisis en Estados Unidos, fundamentalmente, también en Inglaterra, pero fundamentalmente en Estados Unidos, donde esta élite corporativa identifica amenazas de futuro. Entonces, estas amenazas son las que vemos cómo han estado guiando los pasos de la élite corporativa y al final de Occidente, del mundo, en buena parte durante los últimos 20 años, ¿no? Y que son, sintetizando, las tres amenazas son, por un lado, el agotamiento del modelo económico, de eso que hemos llamado, a mí no me gusta la palabra, pero bueno, mientras no haya una alternativa, el modelo económico neoliberal, el que se pone en marcha a partir de los años 70-80. La segunda amenaza es Rusia y China, es decir, estos élite corporativa a fines de los 90 identifica como la gran amenaza para que Estados Unidos siga controlando el mundo en el siglo XXI, Rusia y China. Porque dicen, bueno, tenemos determinada influencia en Rusia y en China, pero no son países controlados. Entonces no son países controlados y que van a tener una influencia creciente. Esas son las grandes amenazas, ¿no? Y la tercera, Internet. ¿En qué sentido? En el sentido de que justo en los años 90, después de la Guerra Fría precisamente, esta élite corporativa ha llegado a un control ideológico casi absoluto de Occidente. Los conceptos de izquierda, derecha o centro, las palabras se siguen manteniendo, pero los conceptos prácticamente desaparecen, porque se convierten en matices de movimientos políticos o ideológicos que en realidad todos respetan las coordenadas del modelo neoliberal. Y sin embargo, y también se produce una concentración en los medios de comunicación muy importante en los años 90, que permite a estas grandes corporaciones en la práctica controlar ideológicamente Occidente casi de una forma casi total. Y sin embargo, empieza a surgir Internet, y a través de Internet ven como una parte muy minoritaria, pero creciente de la población, se les va escapando. Y ya en Internet hay unos flujos de información que no pueden controlar y ahí detectan vamos a decir, una tercera amenaza estratégica. Entonces vemos cómo durante estos 20 años se han ido produciendo una serie de movimientos, estrategias, movimientos geopolíticos, económicos, etcétera, que han ido respondiendo a esas tres amenazas de tal forma que en base al análisis de estas respuestas podemos identificar bastante bien lo que ha venido sucediendo. Tengo una pregunta. Tengo una pregunta que voy a anteponer a otra pregunta que tenía en la cabeza, pero es que me ha venido... Vamos a ver, el otro día estuve viendo yo un vídeo donde Manuel de Prada asistía a una charla en Salamanca y decía que estaba hablando del auge de los independentismos y del futuro de España y el speech que hacía, lo que él defendía... Si tú no conoces a Juan Manuel de Prada, tú podrías perfectamente decir, hostia, este tío es un independentista, pero es que estaba describiendo perfectamente lo que estaba pasando. Y lo que estaba pasando, según él, es que las cosas que nos unen, es decir, los valores tradicionales,
están en decadencia, y una vez que se han deshecho esos valores tradicionales que nos unían, la gente se separa, no tiene nada que lo una, y por eso es el auge de los nacionalismos, ¿no? Entonces, yo te pregunto, que esté pasando eso en las redes sociales, que haya gente que se está yendo, que estén determinando esos peligros. Hostia, a estas élites corporativas no se les pasa por la cabeza de que lo que están haciendo lo están haciendo mal, y por eso la gente se le está escapando, porque es que, según yo interpreto de lo que tú me estás contando, es que a la gente la están intentando mantener dentro del redil, y estoy de acuerdo en que habrá un 80% de gente que será feliz dentro del redil, pero hay un 20% que es incontrolable, hay un 20% de gente que no acepta, que es espíritu crítico, especialmente la gente que hemos nacido en la década de los 70. Hemos sido especialmente críticos con algunas medidas que se han tomado recientemente, especialmente sobre ponerse productos experimentales y eso. Somos críticos. Después ya sí, ya más adelante, pues la gente como que ha tragado, ¿no? O sea, no hay esa autocrítica por parte de estas élites de que se estén haciendo cosas mal y que no pueden ir tan fuerte a intentar someter. Yo creo que sí, sí hay una autocrítica, porque de hecho varias de las políticas que han puesto en marcha durante estos 20 años luego han sido rectificadas, ¿no? Por ejemplo, pues bueno, una estrategia en el ámbito geopolítico que ellos definían muy claramente era: vamos a ir contra China y Rusia de forma indirecta. Decían, primero lo que vamos a hacer es... hay, bueno, distintos grupos de interés que actuaron para que se optara por esa estrategia, pero decían claramente: lo que vamos a hacer es atacar y destruir los países musulmanes avanzados, los países musulmanes independientes y avanzados, ¿no? Y además los nombraban. Vamos a ver, pues Irán nombraban también, ¿no? Irán, Irak, Siria, Libia, Líbano, tal. Y efectivamente, pues atacan y destruyen Irak, como Afganistán, como Libia, como Siria, etcétera, ¿no? Pero en un momento determinado, sobre todo a partir de la intervención rusa en Siria, esa estrategia se va de alguna forma hundiendo, y de tal forma que ya en el año 19-20 ellos mismos dicen, bueno, se ha acabado, ¿no? Esa estrategia no ha funcionado, porque su objetivo era desestabilizar, controlar y desestabilizar el mundo musulmán, y a partir de ahí desestabilizar Rusia y China, que sabes que tienen regiones musulmanas muy importantes, ¿no? Sí. Pero esa estrategia han reconocido que no ha funcionado, y entonces dijeron, no, hay que ir directamente contra Rusia y China. Cambiaron esa estrategia en los años 19 y 20. Se van ya definitivamente de Oriente Medio. También en este año, por ejemplo, conoce, supongo que en el año 2020 se pone en marcha la estrategia del gran reseteo o gran reinicio, ¿no? Sí. Las grandes multinacionales articuladas en el Foro Económico Mundial reconocen o dicen expresamente que entienden que el neoliberalismo se ha acabado, no funciona, no es posible conseguir una mínima eficiencia económica ya con el neoliberalismo, necesitamos un nuevo sistema, pone en marcha ese proyecto Gran Reinicio para cambiar el sistema hacia un modelo que ellos llaman capitalismo inclusivo, capitalismo de partes interesadas, pero que los críticos están llamando o capitalismo corporativo, o corporativismo, neofeudalismo tecnológico, bueno, distintas palabras, ¿no? Pero ese proyecto, digamos que hace crack, un proyecto que, por cierto, ellos ligaban muy directamente con la pandemia, ¿no? Pero bueno, lo ligaban de forma expresa, ¿no? Pero hace crack en dos momentos clave. Uno es cuando a fines del 2021, principios del 2022, se ve claramente que la tercera dosis no funciona, se derrumba. Eso es muy importante porque esa estrategia hace crack, ¿no? Y después con el estallido en Ucrania. El estallido en Ucrania a fines de febrero, se produce a fines de febrero, y ya a mitad de marzo, tanto directivos de las grandes corporaciones financieras como BlackRock y desde el Foro Económico Mundial dicen, ojo, esto lo cambia todo. Lo cambia todo en el sentido de que ahora nuestro proyecto globalizador
ya se ha terminado, ha fracasado, y ahora, bueno, ha fracasado, no dice, se ha terminado, y utilizan esa expresión, y ahora la prioridad es neutralizar a Rusia y a China, hacer frente a este reto geopolítico. Y a partir de ese momento hemos visto cómo ese proyecto de gran reinicio ya ni se nombra en las reuniones del Foro Económico Mundial. Siguen dando algunas pinceladas, algunas afirmaciones extrañas sobre ese mundo distópico en el que están pensando, pero ya olvidándose de ese proyecto, de esa configuración global como un proyecto globalizador total que habían dado en el año 2020. Con lo cual, ellos también están rectificando. A fines de este año, a fin del 2022, nos hemos encontrado incluso con que BlackRock y Vanguard, que son los grandes gestores de fondos de inversión que están detrás de las multinacionales de los distintos sectores, suelen tener entre un 5 y un 10% del capital de las grandes multinacionales, pero han sido los grandes protagonistas de impulsar el proyecto Gran Reinicio y de utilizar también la Agenda 2030 de la ONU, que es una agenda de la ONU, no es de las multinacionales, es de la ONU, pero utilizar esa Agenda 2030 para apalancar ese proyecto de las multinacionales del Gran Reinicio. Nos encontramos con que al fines del 2022 empiezan a hacer declaraciones diciendo que se van a olvidar de los objetivos de la sostenibilidad. O sea, es un cambio absolutamente radical. Vamos a ver qué pasa a partir de ahora, pero nos están diciendo los grandes impulsores de ese proyecto Gran Reinicio, apalancado en razones de sostenibilidad, que se van a olvidar de esto. Con lo cual, parece muy claro que ellos, como planteabas tú, pues de hecho sí están rectificando, saben rectificar y saben reorientar sus estrategias. Una cosa, pero lo de la sostenibilidad es que habiendo roto los lazos con Rusia y con la Unión Europea, haciendo los deberes muy bien en ese sentido, yo no creo yo no estoy de acuerdo con eso que están haciendo, pero ellos es el objetivo, romper lazos con Rusia. O sea, la sostenibilidad es forzada. Ahora mismo es forzada porque nosotros percibíamos 1.100.000 barriles de petróleo diarios que venía de los Urales. Eso ya no viene. ¿Y ahora dónde lo vamos a buscar? Y la única solución que queda aquí es recortar consumo. ¿Qué está pasando con la inflación disparada? ¿Qué está pasando con los cierres de empresas? Entonces sí, podemos decir, hay un cambio de timón, pero el cambio de timón se ha hecho cuando nos ha cogido, yo que soy marino, nos ha cogido el maretón, ¿no? Nos ha cogido un poco... Madre mía, me parece que estamos en medio de la tormenta y el cambio de timón puede dar con el barco en las piedras, ¿eh? Sí, bueno, vamos a ver cuáles son los impactos a medio plazo, pero en principio, con las medidas que se han puesto en marcha, fíjate lo que está pasando en Alemania, que están abriendo minas de carbón por todas partes y lo están haciendo los verdes. Y lo están haciendo los verdes, ¿no? Es decir, todo lo que era su política energética, ellos también la han tirado, la han metido en el cajón, ¿no? Y luego, Adrián, quiero comentar una cosa. Aquí en España, tú dices, venga, vamos a ser verde, ecosostenible, todo lo que tú quieras. Cerramos las térmicas. Hostia, ciérralas, pero no las destruyas. Y este ejecutivo se ha encargado de destruirlas. Que quedan ahí, a la de aquí de Algeciras, está ahí funcionando, está echando humo. Oye, pues bien. Pero, y otra que hay, la de Galicia. Aspontes, creo que es. Pero el resto las han demolido los enfriadores, han demolido todo. Ahora ya, aunque puedas tirar atrás, tú ya no tienes marcha atrás. Ahora, ¿qué va a pasar? Es que, de verdad, esas cosas son no previstas. Vamos, eso es no haberlo previsto o se ha hecho quizá a conciencia, porque ahora ese carbón que ya nosotros no vamos a consumir, aunque exista, ¿quién lo va a comer? Se lo van a comer los alemanes. Yo siempre llevo eso de piensa mal y acertarás. Bueno, vamos a ver, efectivamente, en concreto en Europa lo que está pasando ahora sí que era, por lo menos para nosotros, impensable hace un año, ¿no? Habíamos hecho algunos estudios donde hablábamos de posibles modelos de futuro. Este modelo de las multinacionales del Gran Reinicio era uno de ellos. Hablábamos de 5 posibles modelos alternativos para el futuro de Europa. Pero ahora hemos añadido un sexto, ¿no? Que es este de lo que se está llamando la Europa colonial o colonizada, ¿no? En el sentido de que están tomando unas medidas
que de alguna forma están autodestruyendo la economía de Europa, la economía de Alemania clarísimamente, y en base a intereses que no son europeos, ¿no? Entonces, esto es algo de lo que se está hablando mucho en Alemania. Vamos a ver en qué medida continúa, pero es que estamos viendo cómo nuestra clase política está durante este año continuamente tomando decisiones, en principio, teóricamente, con un objetivo de dañar lo más posible a Rusia, pero que le dañan muy poquito a Rusia, benefician extraordinariamente a Estados Unidos y destruyen la economía europea, ¿no? Y lo preocupante no son las decisiones, porque todo el mundo puede equivocarse, es que se tomen y que no se rectifiquen cuando se ven sus efectos y que se continúen tomando medidas similares sabiendo el impacto que esto va a tener inevitablemente sobre la economía europea, ¿no? Que son actuaciones que hasta ahora sucedían en los modelos neocoloniales, ¿no? Y por eso se está hablando de, entre comillas, en Alemania están hablando de una Europa neocolonial, en el sentido de que el modelo neocolonial es el que se produce cuando las colonias se independizan, pero las élites de esas colonias, de lo que eran las colonias, siguen estando controladas por la metrópoli. Hay un control político en base al cual indirectamente se sigue controlando la economía, las materias primas, los mercados de esos países, ¿no? Entonces decían, bueno, Estados Unidos siempre ha tenido, desde la Segunda Guerra Mundial, ha tenido un peso político muy importante sobre las élites políticas europeas, fundamentalmente en algunos casos como Alemania, por ejemplo, pero esto sería ya la exacerbación o de la utilización de ese control para alimentar la economía americana a costa de la economía europea, ¿no? Y detrás de esto hay una especulación que tiene que ver con lo que ha pasado este año en el mundo, que mientras todos pensábamos que de una forma u otra progresivamente íbamos a avanzar hacia un mundo multipolar, pasar de una hegemonía unipolar a multipolar, nos hemos encontrado con que de pronto el mundo se ha vuelto bipolar, es decir, se ha cortado en dos, ¿no? O se está cortando en dos, ¿no? Por un lado, Occidente y sus aliados, vamos a decir, y por otro lado, los países emergentes y casi todos los países en desarrollo, que vemos cómo se están posicionando muy rápidamente a favor del bloque emergente, ¿no? Pero claro, si el mundo económicamente se corta así, ¿qué sucede? Que el bloque occidental está sobreindustrializado. Hay una capacidad industrial excesiva evidente, ¿no? Estados Unidos, Europa Occidental, Japón, todos son países muy industriales, ¿no? Entonces, no tenemos a quién vender los productos, hay que reducir capacidad industrial y la tentación del poder puede ser que esa reducción de capacidad industrial se produzca en Europa, ¿no? Y el peso de la deuda, no lo olvidemos. Ese es Somos un grupo endeudado. Evidentemente, eso es el gran problema estructural que le estaba haciendo a las élites pensar que el modelo no podía seguir. Cuando las propias élites hace tiempo que se han dado cuenta de que el modelo neoliberal, entre comillas, no es sostenible, ¿no? Entonces, ahí hay dos factores. Si vemos cómo ha evolucionado la productividad desde el modelo de posguerra, pues ha ido cayendo en principio hasta niveles que podrían ser comparables con el capitalismo del siglo XIX, hasta el 1% anual, pero luego es que ha seguido cayendo hasta niveles casi cero, ¿no? O sea, de un crecimiento cero, pero es que además la economía europea desde los años 80 ha estado continuamente alimentada en base a un incremento constante de la deuda, ¿no? Se suele decir que la deuda privada pública, que tiene en este sentido un impacto similar, no debe en conjunto superar un 100, un 150% del PIB de cada país. Y sin embargo nos hemos encontrado ahora, esa era la situación en los años 70. Pero ahora esto se fue incrementando progresivamente hasta una situación en este momento de un aproximadamente, depende cómo se mira, pero aproximadamente un 350% sobre PIB, ¿no? Y entonces las élites saben que eso es insostenible. Estamos en un modelo que no consigue incrementar la productividad y eso, así todo, se va manteniendo en base a un constante incremento de la deuda, ¿no? Porque son los incrementos de deuda impulsan hacia arriba el PIB. El problema es que la deuda luego hay que pagarla. ¿Pero qué hemos hecho? Pues a la hora de pagarla lo hemos compensado con más deuda y más deuda y más deuda. Pero la inflación, el disparo de la inflación
va a favor de eliminar esa deuda. Yo creo que claramente están intentando eliminar la deuda vía inflación. Sí, esa es la hipótesis que a nosotros nos parece más probable, efectivamente. Es uno de los instrumentos que históricamente se han utilizado para hacer frente a las situaciones de sobreendeudamiento, pero es el instrumento políticamente más eficaz, ¿no? ¿Por qué? Porque los otros instrumentos, como pues los recortes sociales, por ejemplo, son políticamente muy difíciles. Pero la inflación es como más etérea, ¿no? Es decir, no tiene un responsable directo. Si hay una reducción de las pensiones, le echamos la culpa al gobierno. Si hay una reducción de los salarios, a los empresarios. Si hay inflación, hay inflación. Hay inflación. Evidentemente, si es muy grande, la gente también reacciona. Pero ya hemos visto lo que ha pasado durante estos 2 años. Los salarios han perdido alrededor de un 10% de capacidad adquisitiva y no ha pasado prácticamente nada, ¿no? Prácticamente nada. Ahora han empezado, en algunos países hay algún movimiento, los sindicatos dicen, bueno, ahora vamos a negociar más fuerte, pero el caso es que los trabajadores ya han perdido un 10% de capacidad adquisitiva sin que pase absolutamente nada desde el punto de vista, sin que haya una rebelión social, digamos, ¿no? Este factor es algo que está muy analizado en los organismos internacionales y en unos informes de BlackRock del año 19 con mucha claridad, ¿no? Diciendo, bueno, ahora estamos tomando medidas que sabemos que van a crear inflación, pero hay que tener en cuenta que la inflación es el instrumento políticamente más eficiente a la hora de hacer frente a la reducción de deuda. Pero a mí lo que más me sorprende es que Alemania esté de acuerdo con eso, porque Alemania siempre ha sido un país que después de la República de Weimar, hostia, la inflación siempre súper controlada era una línea roja. Y ahora Alemania, lo que pasa es que, claro, Alemania se ha convertido prácticamente, Alemania es la gran humillada del siglo XX y tiene pinta que también del XXI lo va a ser, pero bueno, no sé qué opinas tú. Sí, evidentemente Alemania está en una contradicción radical en este sentido. Dentro del Banco Central Europeo siempre ha tenido las posturas más antiinflacionistas, ¿no? Incluso en el año 2019, ahora, en relación con esto que te estaba comentando, cuando se ponen en marcha las políticas que se sabía que iban a generar inflación, primero es BlackRock el que lanza la idea con el proyecto Going Direct, le llaman a ellos, y pues acción directa, ir directo, algo así. Un mes después empiezan los bancos centrales y en el Banco Central Europeo se producen 2 dimisiones, de 2 alemanes en concreto, ¿no? Sabiendo que esto ya va a generar una corriente inflacionaria, ¿no? Luego dicen que no se dieron cuenta y tal. Eso es mentira, ¿no? Ellos sabían desde el año 2019 que estaban lanzando una inflación estructural a la economía europea, ¿no? Pero esa tensión en Alemania es constante, pero efectivamente también es cierto que, por un lado, dentro de su sociedad civil, sus empresas y tal, las resistencias a este tipo de situaciones son las mayores de Europa, pero al contrario, su clase política también ha sido casi la controlada más directamente desde Estados Unidos en concreto, ¿no? Bueno, entonces podríamos decir, Occidente está intentando, sigue adelante en la implantación de su feudalismo de élite financiera, porque podríamos definirlo así, ¿no? Es decir, las élites, cada vez los estados van a tener menos poderes porque lo van a tener, aunque a nosotros nos digan que las cosas las hacen los estados, no. Nosotros sabemos que son los lobbies de presión los que influyen en las medidas que toman los estados. Luego se le declara la guerra, vamos a decir entre comillas, porque no hay una guerra directa entre los dos bloques. Hay un teatro de operaciones que se llama Ucrania y están reventándolo todo. Y ahí lo que está pasando es que esto es un teatro de operaciones y ahí se están enfrentando. Y bueno, yo creo que es bastante importante desde el punto de vista de que lo único que se pretende es crear esa línea, ese nuevo telón de acero para hacer esos dos polos para, como tú has dicho, ¿no? Separar esos dos mundos y en esos dos mundos, pues a nosotros nos toca descargar nuestra industria porque estamos sobreindustrializados. Esa nota también está muy bien. Pero la siguiente que yo te quiero preguntar es, ¿qué pasa con el modelo económico? Con el modelo, no sería económico, quizás la palabra sería financiero, el sistema swap, el sistema SWIFT, el dólar como moneda de reserva, todo eso
a mí me suena demasiado antiguo. Y yo cuando hablo de Bitcoin todavía hay mucha gente que me pone en los comentarios, Bitcoin es una estafa piramidal. Y yo digo, madre mía, ni sabes lo que es Bitcoin, ni sabes lo que es una estafa piramidal. ¿Qué pasa ahí, Adrián? Bueno, vamos a ver, son muchas cosas a la vez, ¿no? Nos olvidamos del modelo económico para centrarnos en lo financiero, entonces, ¿no? Estrictamente, ¿no? Muy bien. Vamos a ver, lo monetario en particular, ¿no? Bueno, efectivamente, está claro que estamos asistiendo, bueno, a algo que se veía a muy largo plazo, que era el fin de la hegemonía del dólar, ¿no? Que estaba muy soportado en el peso que Estados Unidos tenía en el mundo, ¿no? Entonces ese peso iba progresivamente a menos, entonces se veía que a muy largo plazo esa hegemonía del dólar pues iba a ser cuestionada, ¿no? Pero estamos viendo cómo esto se está acelerando, ¿no? Se está acelerando porque bueno, los países emergentes están apostando muy fuerte por alternativas monetarias y en los últimos meses un detonante clave ha sido lo que ha pasado con Arabia Saudita. Arabia Saudita, que era una base fundamental del petrodólar. La hegemonía del dólar estaba muy asentada en un acuerdo estratégico entre Estados Unidos y Arabia Saudita desde los años 70, por el cual Arabia Saudita se comprometía a vender el petróleo en dólares y Estados Unidos se comprometía a defender política y militarmente a Arabia Saudita, ¿no? A la Casa Saud, que controlaba Arabia Saudita, ¿no? Entonces, el que eso esté en cuestión, en este momento, Arabia Saudita, con claros posicionamientos a favor de desplazamiento desde el bloque de Estados Unidos hacia el bloque emergente, esto ya en sí mismo es un cambio radical que nos muestra que este proceso está avanzando mucho más rápidamente de lo que pensábamos, ¿no? Bueno, ¿qué ha pasado durante estos 40 años a partir de los años 70? Bueno, nuestros oyentes, muchos sabrán, otros no, que el sistema monetario cambió radicalmente a principios de los años 70 porque hasta entonces siempre había una relación entre las monedas y valores reales de algún tipo o el oro en último término, ¿no? Es decir, había un compromiso de que directa o indirectamente las monedas los gobiernos se comprometían a cambiar sus monedas por un determinado valor de oro y por lo tanto no podían emitir toda la moneda que quisieran. Esto era hasta los años 70, en los últimos años era algo indirecto, porque los gobiernos se comprometían a cambiar sus monedas por dólares y el gobierno de Estados Unidos se comprometía a cambiar dólares por oro, ¿no? Esto se rompe en el año 71 y a partir de esa ruptura, desde el año 71 hasta ahora, las monedas ya son solo de confianza, fiduciaria se dice, ¿no? Esto quiere decir que los gobiernos o los bancos centrales pueden emitir, en principio, todo lo que quieran, todo el dinero que quieran. Y aceptamos el valor de esas monedas en la medida en que nos fiamos de que no van a abusar de esa capacidad de emisión en la proporción con respecto al peso de sus economías, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? Que sí han abusado, ¿no? Y esto está muy relacionado con el sobreendeudamiento, ¿no? Se ha emitido más dinero que ese dinero se pone en manos de los bancos que lo utilizan para dar más crédito. Entonces ha habido un abuso de la capacidad de emisión de moneda y esta sensación de abuso, esta conciencia de ese abuso es lo que seguramente ha facilitado que en los últimos años se empiece cada vez más a hablar de alternativas. Es decir, se piensa que este sistema fiduciario no puede, o de confianza, no puede durar mucho tiempo y entonces, ¿qué es lo que lo va a sustituir? Entonces, se ha hablado cada vez más del oro, se ha hablado cada vez más de soportar las monedas en valores reales, en materias primas y en buena parte el surgimiento de las criptomonedas, pues del prestigio de las criptomonedas tiene relación con esto, ¿no? Esa sensación de que frente a las monedas fiduciarias, estas criptomonedas que no son que no se pueden emitir cuantitativamente de forma libre, sino que tienen determinados límites y tal, pues que pueden ser alternativas de futuro, ¿no? Yo creo que un poco el ambiente propicio tiene su origen en este problema de las monedas fiduciarias, ¿no? ¿Qué pasa con las criptomonedas? Vamos a ver, el sistema de blockchain de las criptomonedas, yo creo que evidentemente es un sistema de futuro para muchas cosas en el mundo, ¿no? Entonces, las criptomonedas también van a ser muy utilizadas
o criptomonedas privadas o criptomonedas públicas. Vamos a ver eso cómo se... Y entonces, que esa tecnología es una tecnología muy válida y yo no tengo dudas. Lo que sí sucede es que hay criptomonedas que pueden convertirse en activos especulativos no por problemas internos de su funcionamiento, sino porque cualquier activo puede convertirse en un activo especulativo si le empieza a venir dinero suficiente, ¿no? Es decir, como durante estos años, desde el año 2008 aproximadamente, ha habido tanto dinero emitido por los bancos centrales en el mercado, ese dinero ha estado buscando rentabilidades en todas partes. Y entonces ha habido mucho dinero que ha ido a las criptomonedas, no porque las criptomonedas fueran interesantes o no en sí mismas, sino como un instrumento de especulación, ¿no? Pero eso puede pasar con cualquier activo. Cualquier activo que se ponga de moda y que coja un determinado prestigio puede atraer dinero de forma desproporcionada con respecto a su propia generación de recursos, ¿no? Y si esto sucede, ese activo se puede transformar en un activo especulativo, ¿no? No sé si me entiendes. Sí, 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 sí. Y una cosa que, mira, a mí, por ejemplo, a mí me encanta Bitcoin y te voy a explicar así muy rápido por qué. Yo personalmente sostengo la teoría de que el sistema occidental es como un taburete de tres patas, ¿no? Entonces, en uno está la emisión de deuda y la emisión de deuda en la otra pata sería la población mundial y la tercera pata son los recursos energéticos. La extracción de recursos energéticos, los que tenemos disponibles, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que tú bien sabes, la población, la cantidad de gente que vivimos en el planeta, desde el año 1900 es una gráfica que tiende, es una gráfica exponencial, no es una gráfica porcentual, es exponencial. La emisión de deuda, efectivamente, también es exponencial, porque en 2020 literalmente se ha duplicado la cantidad de dólares en el mercado, es que es impresionante. Y luego tenemos la energía. La energía es fundamental porque la energía, a medida que vamos siendo unas sociedades más modernas, la necesitamos más aún. Uno de los indicadores para saber si un país se está desarrollando es su consumo de energía. Probablemente hace 20 o 30 años la China iba al río a lavar. A día de hoy la China mete la ropa en la lavadora y pulsa un botón como en cualquier país occidental. Entonces eso consume energía. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que la pata de la energía de este taburete de tres patas está sometido a las leyes de la física y no podemos seguir explotando mucho más allá de un crecimiento porcentual. Entonces, se han ido incorporando nuevas tecnologías, como son las renovables, pero las renovables, lejos de sustituir, que era el objetivo, se han sumado a la fiesta de la vorágine de consumo, ¿no? Pero claro, no conseguimos realmente una gráfica exponencial, como es la población y como es la emisión de deuda. Entonces, aquí es donde yo creo que el sistema craquea. Aquí es donde el sistema empieza a hacer aguas. Comienza a hacer aguas y claro, cuando ocurre lo de Arabia Saudí, esto es la puntilla al sistema, porque Arabia Saudí ahora dice que ya no quiere más billetes de Monopoly y se va con los BRICS. Entonces, por un lado, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué te parece esto que te estoy comentando? ¿Estás de acuerdo? ¿Qué ves bien, qué ves mal? Pero la segunda pregunta sería, Estados Unidos va a responder a toda acción tiene una reacción y Estados Unidos va a decir, sí, pues te vas a enterar, pues te vas a enterar. ¿Y crees que puede haber algún tipo de conflicto por esa decisión de Arabia Saudí? Sí, empiezo por esto último, si te parece. Bueno, evidentemente lo puede haber. Arabia Saudita no se hubiera atrevido jamás a hacer ese movimiento hace 20 años, ¿no? Aunque lo hubiera querido, ¿no? Lo que pasa es que ahora sabe que detrás están el apoyo no solo económico o político, sino fundamentalmente el apoyo militar de Rusia, ¿no? Esto no es algo del todo nuevo. Estas conversaciones estratégicas entre Arabia Saudita y Rusia llevan ya 5 o 6 años aproximadamente, ¿no? Entonces, la decisión de los últimos meses tiene una base que se iba alimentando anteriormente, ¿no? ¿Qué ocurre? Que estamos, de hecho, en una guerra mundial ya, entre los dos bloques.
Y entonces esa es una de las piezas de esa guerra mundial. Pero esa guerra mundial, desde un punto de vista bélico, como tú has dicho antes, se está librando ahora en Ucrania, ¿no? Eh, ahí se están, digamos, tanteando los dos bloques, ¿no? El objetivo fundamental de Rusia seguramente era demostrar su disposición a pelear, ¿no? Es decir, no solo somos una gran potencia militar, sino que estamos dispuestos a pelear con vosotros, ¿no? Yo creo que eso es lo que quería claramente transmitir Rusia y ha transmitido con mucha claridad, ¿no? Entonces, esto plantea una amenaza estratégica que ahora en Occidente se está capeando de distintas formas. Evidentemente, tiene muchos retos a la vez. Puede, por supuesto, que depende cómo se desenvuelvan esos retos, puede haber un conflicto con Arabia Saudita, conflicto bélico, pero eso puede estallar en cualquier parte del mundo, como está, por ejemplo, produciéndose también en África, donde ya está, habrás visto que hay un goteo de países que se están desmarcando de Occidente para apuntarse al bloque BRICS, ¿no? Entonces, esos estallidos en sentido bélico pueden suceder en cualquier parte del mundo en este momento, ¿no? Sobre tu reflexión inicial, vamos a ver. Nosotros somos un think tank y consultora que parte del ámbito socioeconómico, pero solemos tener dificultades para posicionarnos en ámbitos, vamos a decir, científicos, como la política energética en concreto, ¿no? Sobre todo cuando llegamos a un ámbito en el que nos encontramos con unos científicos que nos dan una opinión y otros otra, pues no sabemos muy bien posicionarnos, nos cuesta bastante, ¿no? En política energética sí vemos, por ejemplo, que hay un horizonte que cada vez es más claro, aunque hay científicos que lo cuestionen, pero en general cada vez es más claro con respecto a la energía de fusión nuclear, ¿no? Y ese horizonte, que ahora ya lo están situando entre 10 o 20 años, debería marcarnos una primera referencia sobre las políticas energéticas a largo plazo, ¿no? Si la comercialización de la fusión nuclear es posible, aunque no sean 10, en 20, en 30 años, ahí deberíamos poner el horizonte de las políticas energéticas a largo plazo, ¿no? Porque, claro, ya estamos haciendo políticas energéticas para el año 2050, ¿no? Se están haciendo. Entonces, decir, bueno, si es posible que la energía de fusión nuclear se comercialice de forma abierta para el año 2050, vamos a poner, pues tenemos que poner ya las políticas energéticas deben ser, primero, apostar a fondo todos los países por que esa comercialización de la energía de fusión nuclear sea efectiva en el año 2050 y mientras tanto, ¿qué hacemos? Mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿En qué medida hay o no que apostar por las energías renovables? ¿En qué medida hay que apostar por el mantenimiento y la explotación al máximo durante estos años de las energías fósiles, que son energías muy eficientes, pero que es posible que estén según algunas opiniones, también con dificultades de posible agotamiento, ¿no? Sí es cierto, como tú comentabas, que, claro, esta apuesta por las energías renovables planteaba incógnitas tremendas, ¿no? Porque si vemos la historia de la humanidad y sobre todo la historia económica, vemos como los grandes saltos sociales, económicos, civilizatorios han estado relacionados con nuevas fuentes de energía. Clarísimamente en los últimos siglos, ¿no? La revolución industrial se produce con la utilización del carbón y de la máquina de vapor, ¿no? Muy directamente relacionados, ¿no? Entonces, y la segunda revolución industrial a partir de fines del 19 con el petróleo, gas y electricidad, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que en este momento hablábamos de una tercera revolución industrial que no fue tal, una cuarta revolución industrial que no está funcionando, y esto puede estar muy relacionado con que no estemos teniendo nuevas fuentes de energía. Es más, sería la primera vez en la historia de la humanidad que estamos intentando poner en marcha una nueva revolución económica o industrial apoyándonos en nuevas fuentes de energía menos eficientes que las anteriores, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con eso. De hecho, yo creo, en mi foro interno, yo pienso que la Unión Europea es el banco de pruebas para conseguir una sociedad moderna, sostenible, porque no tenemos recursos propios y nos hemos quitado de en medio lo que nos venía de allí, del este,
Pues ahora, claro, estamos destruyendo industria, estamos intentando adaptarnos a esta nueva realidad de vivir con menos energía disponible. Entonces, pienso que sí, estoy de acuerdo con ese planteamiento. Sí, es muy curioso, claro, lo hemos comentado antes, ¿no? Estas medidas de autodestrucción que se están tomando en Europa, que claro, es algo clarísimo en Alemania, con un peso importante de industria pesada, ¿no? Claro, hay sectores industriales en los que un 10, un 20, hasta un 30% de los costes de producción son costes de la energía, ¿no? Y que hay sectores que ellos saben que van a desaparecer de Alemania y que ya están sustituyendo producción en Alemania por producción en Estados Unidos, incluso en China, ¿no? Ese corte con la energía fósil rusa es destructivo, algunos dicen que para un tercio o un 40% de la industria alemana, ¿no? Y de una buena parte del norte y del centro de Europa, ¿no? Pero claro, es que esto luego lleva a una segunda incógnita, porque una opción es aceptar sin más la destrucción de ese segmento de la industria o si intento ayudarla, voy a transmitir estos costes añadidos al resto de la economía. Entonces, si acepto la destrucción, digo, bueno, pues esos segmentos prescindo de ellos y empiezo a comprar los productos en otros países, ¿no? Pero es que luego hay otro elemento clave, que es que, bueno, por supuesto, no se trata solo de que se incrementen los costes de nuestros productos, sino que además nuestras empresas van a competir en el exterior con un Estados Unidos que es productor de energía y una China que a partir de ahora va a tener la energía fósil barata que tenía a la que ha renunciado Europa, ¿no? Efectivamente. Y claro, es que además a Europa, a Alemania, ahora ya en una segunda fase, hay presiones crecientes para que empiece a romper relaciones con China, que era Efectivamente, totalmente la, de acuerdo. Sí, sí, sí. claro, la segunda base del desarrollo económico de Alemania, ¿no? Esto es algo impresionante, ¿no? ¿Hasta qué punto estas medidas de autodestrucción nos llevan a un panorama catastrófico, ¿no? Bueno, yo te comento que yo pienso que probablemente va a haber anuncios en esta línea, probablemente en marzo. Hombre, también te digo que a mí me llega mucha info, me llega mucha información privilegiada, vamos a decirlo así, ¿no? Y de puntos de gente que está muy bien informada. Y probablemente se va a anunciar en marzo. Lo que ocurre es, yo te quería preguntar una cosa. Aquí en Europa ahora mismo estamos respondiendo de una manera positiva. Nos hemos convertido en una agrupación de países vasallos de los Estados Unidos. Estamos haciendo lo que ellos creen que es bueno para ellos, pero utilizándonos a nosotros. Y por lo que me va llegando a mí, ya hay países, especialmente en el sur, que no están muy conformes con esto y quieren empezar a romper lazos con Estados Unidos. Y Francia posiblemente también, porque Macron tiene sed de liderazgo y es posible que también esté interesado. Entonces, claro, estaríamos solamente pendientes de que Alemania diera un paso adelante y dijera, bueno, se acabó ya hacerle caso a los Estados Unidos, vamos a nosotros, porque claro, yo entiendo que si vamos a romper el mundo en dos, tú generes una situación de inflación y de generación de pobreza porque tienes que de alguna forma empobrecer a los ciudadanos europeos para que tus empresas que se han ido a Asia y a China vuelvan, porque esa sería una forma de esa guerra comercial, ¿no? Es decir, mis empresas que se fueron allí ahora se vienen para acá y te abandonan a ti y ahora tú búscate la vida, que yo mis empresas, pero claro, tú tienes que generar un entorno atractivo para que ellas se vuelvan. Entonces, eso creo que puede ser lo que se esté haciendo. Pero claro, ¿tú hasta qué punto ves o hasta dónde consideráis ahí en el Kai Center que Alemania, bueno, también habría que pensar si vosotros habéis barajado esa posibilidad que yo estoy diciendo, ¿no? De que de alguna vez ya por todas, ya Europa quiera soltar la mano americana, porque es que estamos auspiciados por ellos, esto ya Sí, es doloroso, ¿no? yo creo que en Alemania hay muchos movimientos internos dentro de la sociedad civil, dentro del aparato del Estado, que están apuntando en esa dirección. Pero en la práctica luego es muy difícil que en una situación normal esos movimientos acaben cuajando en decisiones políticas estratégicas, ¿no? Pero la verdad es que no estamos en una situación normal, ¿no? Y yo creo que a medida, hay dos factores claves. Cómo evoluciona la guerra en Ucrania,
Y porque, claro, si termina la guerra como es previsible, con una victoria clara de Rusia, claro, ¿cuál va a ser el siguiente paso? Claro, el peso de Rusia a partir de ese momento en las decisiones en Europa va a ser mucho mayor. Y las posiciones de la clase política europea pueden ir evolucionando rápidamente, a pesar de que desde las élites corporativas va a suceder lo contrario. Van a intentar que antes de que pase eso, hacer estallar Europa, ¿no? Yo creo que las posiciones están en esa dirección. Y la otra variable es la de la crisis económica. Esto se ha retrasado un poco porque el invierno estaba siendo más suave que lo esperado, pero se estaba previendo claramente un estallido social quizás en enero o febrero. Es posible que esto se atrase, ¿no? Y que sea más progresivo, ¿no? Pero ese estallido social es el que puede generar esos cambios de posicionamiento político. Pero vamos a ver, porque en principio la clase política europea en su conjunto yo creo que está muy atada. Está muy atada desde las grandes corporaciones, ¿no? Sí, y lo que estás hablando de las revueltas sociales, hostia, la gente está tragando mucho, ¿eh? Y personalmente creo que si en Francia ya han empezado a hacer manifestaciones y huelgas. Francia siempre tiene que ser el primer sitio porque tienen esa cultura y tienen ese espíritu, ¿no? Pero aquí en España, madre mía, yo no estoy de acuerdo con las políticas que se están llevando a cabo, pero hay que reconocer una cosa. La calle está la gente como si nada y con PowerPoint y con maquillaje en las cuentas, la gente está es como una disonancia cognitiva, la gente no entiende lo que está pasando, las horas de trabajo, las horas que trabaja la gente son mínimas, pero aquí nadie, no sé, creo que la paz social también tiene su valor. No sé si se interpreta efectivamente, esa paz social existe. Esto está relacionado en parte con lo que hemos comentado, con que la inflación no tiene un culpable claro, ¿no? A quien, Sí, contra el cual lanzarse, ¿no? Entonces, yo creo que la gente no se mueve si no hay interlocutores sociales, agentes sociales que se muevan, ¿no? Y la verdad es efectivamente. que... ¿eh? Perdona, efectivamente, por eso te quiero decir que, aunque yo no estoy para nada de acuerdo con las políticas que está haciendo el Poder Ejecutivo, pero sí que tengo que reconocer que están aquí haciéndonos una función de guiñoles y nos tienen ahí que no empieza, no pasa nada. No sé si me quiero. Eso, creo que eso hay que valorarlo también, ¿no? Creo que eso, no sé, no quiero pero eso es un mérito, ¿no? Es decir, la gente está, la verdad que la gente vive una ensoñación y la gente, yo pienso que hay gente que es que tú ves los datos y la gente, porque claro, estábamos hablando de que había quizás un 20% de gente que quiere salir del redil, pero ese 20% sin el apoyo del 80 restantes no hacemos nada, no podemos hacer nada. El 80% está ahí tragando televisión, lo que te dicen en la televisión, los Sí. PowerPoint, los maquillajes de los datos. Y bueno, y aquí no pasa nada, y otro día más que no pasa nada, y eso también hay que valorarlo, ¿no? Sí, O... bueno, vamos, ya sabes que se suele decir mucho que las revoluciones no las hacen las mayorías, ¿no? Que basta con que un 5, un 10, un 15% de la población se movilice para echar abajo un régimen político u otro, ¿no? Otra cosa es que ese 5% que es más bajo en Europa que en Estados Unidos, ese porcentaje de población que está quedando fuera del sistema, que es creciente, pues hasta qué punto está movilizado, eso es otra cosa, ¿no? O hay agentes que sean capaces de articular a todas esas personas que están fuera del sistema como para plantear una alternativa que sea suficientemente creíble para ellas, ¿no? Pero claro, yo creo que esa es la clave. Se dice, la gente no se mueve porque, claro, la gente por sí misma no se mueve si no hay agentes que la representen, ¿no? Claro, Interlocutores y los sociales. agentes que la representan están todos comprados, esa es la realidad. Ese es el tema, ese es el tema, claro. En los años 90, de hecho, las opciones políticas desaparecieron en Europa. Yo creo que a partir de la Guerra Fría se sigue hablando, lo que hemos comentado antes, de izquierda, derecha, centro, pero son palabras nada más, que no significan nada en realidad.
Pues muy bien, Adrián. Ha sido un placer estar contigo durante esta hora. Yo te pedí una hora, me la has dado. Muchísimas gracias. Ha sido muy interesante hablar contigo. Tengo mil preguntas, pero yo te pedí una hora y yo intento cumplir. Muchas gracias por estar aquí Estupendo. y nada, Y, muy bien. y encantado de charlar contigo y, por supuesto, cuando si quieres en otra ocasión, seguimos. Pues a mí me encantaría. Te tomo la palabra, así Estupendo. que hablamos en un futuro. Bueno, chicos, Venga. gracias por estar ahí. Gracias a todos por estar ahí pendientes. Y nada, nos vemos en Muy el bien. próximo. Gracias, Elías. Hasta la próxima. Venga.